Es más, algún historiador de Europa me mandó, siempre está esta cosa de, de, de ver quién es más grande, más chico, a mí esas cosas me tienen sin cuidado, no porque sé de lo que hablo, porque sé a dónde pertenezco. Y me mandaba a decir, digamos, ¿de dónde sacaste que los templarios, el símbolo de los templarios es el infinito? Este, y yo le digo, bueno, no lo sé porque pertenezco a esa casa, quizás vos no lo sabés porque simplemente escribí sobre esta casa. R43 Árquico, desde el oriente de la Ciudad de México. Estamos a 20 grados centígrados, un día nublado. En esta ocasión nos conectamos con César Imbellione, una entrevista por parte de Carol Coral, de Voces Unidas, en referencia al bastón de mando Erx, la glándula piliar, María Magdalena, los templarios, ya que durante todo este tiempo no había información fidedigna. Bienvenidos. Basílica igual a la más grande que Notre Dame en París, ya el tren estaba a unos 70, 80 kilómetros de París, y era la base de la Orden del Temple. Y es una catedral muy específica que la pueden buscar, es la donde está ese famoso laberinto, es el lugar donde está tallado la llegada de los templarios con el Arca de la Alianza, es un lugar muy mágico donde la historia, e inclusive este mismo historiador, ubica al Arca de la Alianza como uno de los lugares de descanso durante el periodo templario cuando fue traída de Jerusalén. Y en la fachada del ángel, que es la fachada del arcángel, que es el arcángel de los templarios, no cualquiera, Miguel Arcángel, está en las alas de Miguel Arcángel un reloj de sol, y en la fachada del reloj de sol, fíjate. El infinito. Y la S, que es el dragón. ¿Dónde? Fíjate que es una cruz paté achatada, sí. ¿no? Achatada, es una cruz paté. ¿Y qué hay abajo? El sol. Los rayos del sol. Entonces, todo lo que nosotros hablamos, o lo que este pobre historiador que te está hablando habla, tiene siempre base científica. A mí nunca me vas a agarrar en algo que has, en algo que yo te haya dicho que yo no tengo las pruebas para demostrarte que te estoy inventando cualquier cosa simplemente para hacerme pero fíjate que nosotros aquí hablamos mucho también sobre los sueños, sobre experiencias a lo mejor paranormales, y esto cada día ya es más abierto de poder comprender, de que a lo mejor la información te llega a través de sueños, o te llegó a través de una canalización, o te llegó a ti mismo. Libro de Terrera, símbolo del bastón de mando, el infinito. Mira. Las distintas formas de infinito. Templarios hijos del sol de Terrera. Espérate, a ver, parece un pescadito. Fíjate que yo hice un código. Lo hice, mira, te lo voy a poner, lo hice ayer. Espérate, que no sé si se ve. ¿Se ve ahí o no? ¿Se logra ver? No, yo no te tengo ahora yo estoy en una pantalla donde estoy yo solo. Te dejé de ver, no sé qué. Pero es el mismo, el mismo código. Ese que mostraste recién, que es como el pescadito abierto, el infinito abierto, ese es el símbolo del bastón de mando. Yo no te veo. No importa. Sí, no, el bastón de mando es el del infinito. Pero, a ver, ahí está. ¿Y el abierto? El abierto no deja de ser un infinito, pero que también puede estar establecido a una cuestión astronómica. Acordate que todo en el mundo judío siempre estaba ligado a las estrellas. Todos los grandes profetas venían con una estrella que lo anunciaba previamente, o algún elemento astronómico siempre. Lo mismo que los egipcios, lo mismo que en la antigüedad, cuando nacía un rey, había una estrella fugaz o había un cometa que pasaba. Siempre estaba todo ligado. Entonces es normal que la historia de Jesús también estaba marcada por, digamos, eventos astronómicos, como lo fue la estrella de Belén, por ejemplo, o como lo fue la profecía en la cual llegaba y que estaba marcado por un evento astronómico. Entonces no es casualidad que ese símbolo de pez, que es el símbolo de la constelación de Piscis, no es casualidad que con el nacimiento de Jesús naciera la era de Piscis. O porque quizás ese 27 de febrero
las 11:11 de la noche sea la fecha de nacimiento, y eso que todo el mundo identificó como un portal 11:11, después con la New Age y todo lo demás que vino 15 años después de que yo escribí por primera vez sobre el 11:11, que fue en los años 80-90, sea la hora exacta del nacimiento de Jesús, porque si lo contrastás con la propia Biblia, te dice que en el momento que nace Jesús, los ángeles le avisan a los pastores que vayan a venerar el pesebre, ¿sí? Y no pudo haber sido en diciembre, porque en esa época hace un frío, nieva, no hay pastores. O sea, lo normal es que sea en ese proceso de entre febrero y marzo, o entre octubre y noviembre, o entre septiembre y noviembre. Cualquiera de los dos son los dos procesos en que los pastores están en esas laderas, como lo describe la Biblia, al momento del nacimiento de Jesús. Entonces, quizás Terrero lo que te está marcando acá es un símbolo cristiano y el símbolo del infinito. O sea, ese símbolo de Jesús es el símbolo de la era de Piscis. Acordate que todavía no se sabe si entramos en la era de Acuario, más allá que algunos dicen que sí, que no, que no, pero la era de Piscis se inicia con el nacimiento de Jesús. Entonces, no es tampoco casualidad que la Iglesia Católica tome el símbolo del pez para sí como la casa de Jesús, o la casa de esta nueva religión, y no porque fuera en Pedro, porque Pedro era pecador, porque en definitiva Pedro no es el primer papa, como muchos creen. Pedro no es el primer papa, y era el peor de todos los discípulos. Es más, era tan de los peores, los más cabeza hueca, que no entendía absolutamente nada, y de hecho también el más cobarde, porque no solamente en un acto de cobardía es el único discípulo que lo niega 3 veces a Jesús. ¿Sí? Todos los conocemos eso, pero lo que no conoce la mayoría de las personas es que cuando Pedro, ya en pleno evangelio, le toca ir a evangelizar Roma, cuando se entera de que lo van a apresar y lo van a ejecutar, se escapa y abandona y deja todo y se escapa, se va de Roma. Lo dice la propia Biblia. O sea, es recién cuando Jesús se le aparece a Pedro, que se está escapando, y le dice: volvete. Y él vuelve en silencio y escondidas a Roma. No es que vuelve para decir: tenés razón, Jesús, te negué 3 veces, ahora te volví a negar, vuelvo y que me apresen y que me maten y todo lo demás. No, él no vuelve para que lo apresen y lo maten. Él vuelve, lo dice las Escrituras, él vuelve escondido y lo apresa. Y ahí cuando la presa, ya arrepentido, porque ya sabía que estaba, es donde él pide ser crucificado boca abajo por no ser digno de Jesús, por haberlo negado 2 veces. 3 veces con los 3 gallos, una sexta, que cuando se entera que lo van a pesar, debe de seguir haciendo la tarea que Jesús le encomienda, sale corriendo de Roma para salvar su vida, mientras que todos los demás discípulos, todos terminan de la misma forma. Y nadie escapó a la muerte, porque Jesús se los había anticipado. Les dijo inclusive a cada uno de qué forma iba a morir. Entonces, posiblemente ese símbolo del pez tenga que ver con esa era de Piscis, un nuevo comienzo, una nueva era de la humanidad. Y recordar que los primeros cristianos, antes de tener el pez, el primer símbolo que tienen para identificarse que son cristianos son los 3 círculos concéntricos. O sea, 3 círculos, como si fuera un sol en expansión, 3 círculos que se van abriendo, y que según la tradición templaria, esos 3 círculos concéntricos significan los 3 mundos que existen en este planeta Tierra. Un mundo físico del cual nosotros somos los habitantes, un mundo intraterreno físico, donde hay seres que, en base a la densidad que tienen esos lugares, tienen otras formas físicas que quizás están desarrolladas con 2-3 metros de altura, porque la densidad de ese lugar así lo establece, y un círculo interno que es un mundo espiritual, que es donde entra y sale de los portales famosos que la gente siempre está hablando. ¿Qué tenemos como contrapartida de la posibilidad de la existencia de esos lugares? La cueva de los tallos, los mapas de Agartha, los lugares de acceso e ingreso al centro de la Tierra, las historias contadas inclusive por no visionarios, sino gente que le contaron la historia y la pasó al libro, como Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, la Antártida. ¿Por qué la Antártida tiene un protocolo y un acuerdo de decenas de países que en eso sí se pusieron, en el hambre del mundo no se ponen de acuerdo, pero sí se pusieron de acuerdo de que nadie puede ni navegar, ni acercarse, ni sobrevolar el polo de la Antártida? ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos oculta? ¿Qué es lo que pasa en ese lugar? ¿Con quién
los grandes gobiernos y las élites corporativas que nos gobiernan, ¿con quién tienen contacto en esos lugares que de común el ser humano no puede ni siquiera visitar esos lugares? Entonces, Jesús hablaba de esos tres mundos en este mundo, y ese es el símbolo cristiano de los tres círculos concéntricos. Con el tiempo se abandona eso, porque ya deja de haber tumbas cristianas que tienen este símbolo de Jerusalén, y aparecen las primeras tumbas con el pez. Y después ahí se le atribuyen a Pedro. Pero las tumbas con el pez aparecen antes de que se constituya, digamos, la religión cristiana como hoy la conocemos, que es a partir del Concilio de Niceas, donde la madre de Constantino establece quiénes van a ser los primeros obispos y agarra todos los textos religiosos, conforman 4 textos oficiales y el resto no sirve para nada, son mandados a quemar, a destruir, y esos textos religiosos nos llegan a nosotros gracias a Dios de que los sacerdotes egipcios, coptos, hacen algunas copias, algunas de ellas aparecen en distintos lugares, aparecen en Egipto, aparecen en Hamadi, aparecen en el Mar Muerto. Entonces, esos textos que son más antiguos, inclusive que los originales que componen nuestros textos religiosos, la Biblia, cuando hablamos del Segundo Testamento, e inclusive el Primer Testamento, porque eso se establece en el Primer Testamento también, para lograr una correlación real entre lo que nos llevó a nosotros manipulados por el hombre y lo que eran los textos originales escritos por esos escribas de inspiración divina o mensajeros de Dios que escribieron esos textos. Entonces, hay mucha tela para cortar con respecto a toda esta cuestión de la simbología. Pero sin duda, Capilla del Monte con su ciudad intraterrena, con ese cerro llamado Uritorco, ciudad subterránea habitada, porque Uri significa eso y Torco significa subterránea. El Torco es, en el País Vasco, es muy común que cada casa tenga un subsuelo donde cuelgan los salamines, los quesos, eso se llama Torco. Y Uri significa ciudad poblada. Entonces, Uritorco es ciudad poblada subterránea, digamos, más claro el tema de agua. Bastón de Mando, Grial, Templario, María Magdalena, Arcadia, Capilla del Monte ya demuestra el dragón de agua. Hay 3 solo dragones azules en el mundo, que son 3 lagos que se forman. ¿Cuál es el primero? Chartres, donde está este ángel que te acabo de mostrar, el infinito. El segundo es Tomar. Nuestra línea de la Orden del Temple es la de Tomar, la del gran maestre Joaquín Pais, que es el 4º gran maestre de Portugal. En esa época no era Portugal, por supuesto. Iba a nacer Portugal, el primer nombre de Portugal se establece con ese rey de Portugal, creo que era el rey Alfonso, junto con Gualdín, que no es ni más ni menos que el nombre Port-Grial, portadores del Grial. Ese es el nombre de lo que conocemos como país de Portugal, los portadores del Grial. Él va a ser el primer país templario, por fuera de todo lo que eran las estructuras monárquicas y de la Iglesia Católica como influencia en el libre pensamiento y el conocimiento de los templarios que querían atesorar. Qué casualidad, 780 años después nace el territorio de la Arcadia como el primer territorio jurídico a nombre de la Orden del Temple en el mundo, en un lugar donde se establece un templo maravilloso en honor a María Magdalena, con construcciones maravillosas que hicieron las personas que se les encomendó esa tarea, hasta que llegaran sus custodios naturales, que éramos nosotros, una vez terminada esa obra. Y hoy por hoy estamos haciendo lo que nos corresponde, garantizar que el lugar sea de libre acceso para toda persona que quiera utilizar esas tecnologías antiguas recuperadas en pos de su bienestar físico, mental y espiritual, y en total libertad con respecto a sus dogmas o filosofías o religiones o creencias. Un templo no solo de peregrinaje, también un lugar maravilloso que nosotros se nos encomendó poder sembrar el árbol de la vida en julio, que físicamente fue anclado ahí a través de tejidos de todo el mundo, de personas que tejieron, y no solo tejieron físicamente aquí y que llevamos a Arcadia y dejamos el tejido, sino que muchas personas a nivel planeta tejieron en sus sitios, haciendo la tarea y anclando sus tejidos a los árboles y a las raíces, para que, porque toda la red del planeta se sostiene a través de los árboles, la red neuronal. Entonces nosotros lo que hicimos fue sembrar
esa nueva semilla de conciencia en las raíces de este árbol madre que están en Arcadia, territorio templario, para el mundo, para que se pueda unir a todos esos tejidos también que se manifestaron muchas personas en forma espontánea a nivel mundial. Así que fue hermosa labor. Tenemos mucho que conversar más y no sé si te parece el último Y a pesar tema, de los grandes vientos, ¿sí? ya, te tiro con esto, y a pesar de los grandes vientos que ha habido y todo el tejido que ustedes pusieron está intacto. En ese lugar, no fue afectado para nada. Hay que seguir. Mira, te quería mostrar lo de Terrera, lo último, en el libro. Él determina Me voy a un salir territorio. Ahí sí. Él determina un territorio, ¿no? Ese es el triángulo, ese triángulo de poder, ¿no? Donde dice Capilla del Monte, justo en el centro. Cerro Colorado, después dice, espera, déjame buscarlo yo. No, tienes que tirarlo un poquito más a la izquierda. Ahí está, Cerro Colorado, Cerro Calahuala, y la otra punta es Cerrezuela. Bien. Cerrezuela. En el medio de todo eso, la Arcadia, Capilla del Monte, el dragón azul. Okay. Que es el tercer dragón que existe en el mundo, que son lagos que se forman de forma natural con forma de dragón. Chartres en Francia, donde está el infinito, Tomar, donde está Waldín Páez, y justo me quedé por contarte que tiene importancia Waldín Páez, y esto es que el templo que hay en la Arcadia es la réplica de la Yarola o la Rotonda, que es esa iglesia mágica en honor de María Magdalena del mundo musulmán que hacen los templarios en Portugal. Y el tercero, obviamente, este dragón azul, este dique de Capilla del Monte, que caprichosamente cuando se hizo, casualidad o no, tomó una forma magnífica de dragón azul. Por eso tenemos ese dragón en la bandera para identificar el territorio de la Arcadia. Realmente, después cosas que armaba Terrera de cómo debía ser el templo, exactamente igual como se construyó, con las formas, ¿sí? Las formas que tenía que tener, y siempre con la cruz paté templaria, ¿no? La flor de arriba, si tú la ves, es la misma flor que está arriba de la capilla. Sí. Sí, claro, sí, no, y eso no existía, o sea, entonces, realmente hay una cosa fundamental, y acá tenés el templo donde tendría que descansar el bastón de mando, según Terrera y su libro. Ah, entonces ahí lo dejó, déjame salir, dale. No te puedo creer. Es la Arcadia. Es el templo de la Arcadia. No te puedo creer. No es libro de Terrera, no es que es un dibujo mío. Y acá está la tapa. No me di cuenta. Mirá, y acá está la tapa del libro de Terrera, Los Hijos del Sol. Exactamente igual al día. Entonces, ya las casualidades como que wow. No, es que ya no es casualidad, todo eso ya pasa a una comprensión de que, o sea, las confirmaciones están aquí, están encima. Sí, sigo buscando porque tengo material que me mandó la gente vinculada a la familia, porque ellos están también sorprendidos, ¿no? Porque pensaban que yo conocía la historia de Terrera y por eso que el libro mío escribía sobre Terrera. Y nada que ver, no lo nombro lo más mínimo. Si nombro a mi abuelo, entonces ahí está la relación, ¿no? Un abuelo que el propio Terrera lo identifica como su maestro, su persona más querida, y la única persona que junto a él estuvo para recibir el bastón de mando de Ulises. Muy que bien. era el anterior, la persona que lo encontró. Muy bien, César. Así que mucha tela por cortar. Mucho. Mucha tela por cortar. Me parece conocido eso con las chicas del grupo, que estuvimos haciendo algunas cosas con las telas. Y mira, no alcanzamos a tocar el tema, pero si nos puedes contar un poco sobre las enseñanzas de la sanación y activación de la glándula pineal con los sonidos.
Yo sé que es Bueno, largo, los pero a ver sonidos, si podemos... vamos a ver si en un minuto te puedo dar algo fundamental, que vamos a hablar de cosas que nunca hemos hablado, porque hemos hecho ya, hemos hablado de glándulas pineales y demás. Glándula pineal, la OPCA es un templo del sonido que nosotros le hemos puesto originalmente, en los que hicieron la construcción le habían puesto de otra forma, sonaba como OCA. Nosotros pusimos la OCA porque es un lugar muy similar a otras construcciones que hay al respecto sobre este tema. La oca es la famosa cigüeña, el ganso, es el ave sagrada de los templarios. ¿Por qué? Porque esa ave, cuando no tiene para alimentar a sus pichones, se empieza a lastimar y se empieza a abrir el pecho hasta que sangra y alimenta con su propia sangre a los pichones, incluso a riesgo de su propia vida. Entonces, el gesto de entrega, de amor y de humildad de esa ave maravillosa, inspiró a los templarios para convertirlos también en un código de vida, ¿no? Esa entrega y esa vocación de servicio al prójimo sin importar la propia vida. Como ese lugar es un lugar donde nosotros entendemos que es el corazón espiritual de la Arcadia, es el lugar de construcción más humilde, pero el más significativo sin duda, un lugar donde hay un trabajo que desarrolla ampliamente en muchísimos aspectos en temas de sonoterapia, o sea, de terapias del sonido, que te pueden sanar, que te pueden alimentar ese espíritu, que te pueden sanear, que te pueden alinear esos centros de energía. Es un lugar maravilloso que vibra a una frecuencia muy específica, que es de 528 Hz, que es exactamente la frecuencia de la glándula pineal. Entonces es un lugar muy bueno. Nosotros sabemos a través de la ciencia que la glándula pineal, nosotros por nuestra forma de vida, estrés, alimentación, la glándula pineal a partir de los 14 años se empieza a atrofiar o se empieza a calcificar. El mejor de los casos es que se calcifique y no se atrofie, porque la descalcificación se puede hacer, ya la atrofia es más difícil. Pero ¿qué es lo que se logra con estos lugares? Ustedes pueden escuchar música en YouTube, 528 MHz, y no van a lograr absolutamente nada, más que la sugestión. ¿Por qué? Porque esa frecuencia, esa música no está en 528. No porque el artista no lo haya hecho así, no es culpa del artista, es culpa de YouTube. Porque te comprime a MP3 y de las 16 pistas originales que tiene el tema, las pasa a tener en 2 o en 3. Con lo cual la afinación deja de ser la que originalmente el artista le ha creado. Por eso no sirve nada en materia de sonido que uno baje de aplicaciones como YouTube, Facebook, Instagram, no. Hay que ir a aplicaciones que usan los artistas, que hay dos, Tidal, una que es de pago y la otra que es gratis, que es SoundCloud, o sea, sonido nube. Son las dos que el artista, así tal cual como pone la canción, la música, el sonido para trabajar, así sea para escuchar música o para artistas que hacen sonidos para trabajos sónicos, de terapia sónica, realmente van a estar en la frecuencia correcta que el artista lo ha establecido. Nosotros tenemos nuestros propios canales con nuestros propios sonidos, músicas y demás, no solamente en esa frecuencia, sino en las frecuencias que ya establecían Einstein, Tesla, como 963 Hz, 528, 432, etc. Y cada uno puede buscar esas frecuencias en esa aplicación. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Nuestro cerebro es tan inteligente que hay una forma, o sea, que digo, la gente dice, vas a hacer 1000 cursos y vas a ver 1000 lados donde te van a poner inclusive cuencos, y no, los cuencos están... Y no están afinados en 528, los cuencos están afinados en 440, que es la afinación natural que cualquier instrumento tiene, sea una guitarra, un piano, lo que sea. Pero tampoco te va a servir, sí, vas a sentir la vibración, que son dos cosas distintas. Vas a sentir como tu cuerpo vibra, vas a sentir las extremidades, tu corazón, tus vértebras, sí, porque nosotros somos 70% agua. Y hacer 70% agua, si me pones la corneta de un camión que me pasa por la ruta al lado de la oreja, voy a hacer así, por supuesto. Y si estoy en un estado de paz, esa vibración, mi propia influencia va a decir, wow, qué bien que suena, me siento bárbaro, pero el efecto no va a ser ninguno.
Para que el efecto sea el correcto, el lugar tiene que estar vibrando en la frecuencia correcta, 528 MHz. La mente, ¿qué es lo que hace? Y acá es donde, que es lo que se aprendía dentro de la voz. Cuando uno le pone a un oído una frecuencia, por ejemplo, 432 MHz, y le pone del otro lado 528, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Automáticamente va a encontrarse en una situación de disonancia tal que no sabe qué hacer. Por ende empieza a tratar de equilibrar las frecuencias que entran por cada uno de los sistemas auditivos. Eso empieza a mover de tal forma la pineal que la empieza a hacer vibrar porque tiene dos frecuencias distintas que no son, y el propio cuerpo es el que se encarga casualmente de tratar de equilibrar las frecuencias. Este tipo de ejercicio es lo que hace que se descalcifique la glándula pineal. Y para eso necesitas instrumentos que lo hagan en tal sentido. Instrumentos, me refiero a construcciones megalíticas, antiguas, que están en muchas partes del mundo, pero que no tenés acceso, porque hoy son lugares turísticos que no te permiten hacer eso. Por ejemplo, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. La Cámara del Rey, vos podrías hacer eso si tenés algún permiso especial, pero el común de los mortales no lo puede hacer. Entonces, en resumen, el único lugar en el mundo habilitado para hacer estas cosas es la Arcadia, Capilla del Monte, provincia de Córdoba, República Argentina. Por lo menos hasta que se construya algo en las mismas proporciones y dimensiones en otro lugar y que esté abierto al público para que cada uno pueda realizar este tipo de terapia. Quedarse en esos lugares, hacer cuestiones que vos has sido partícipe, inclusive lo has notado en tu propio cuerpo. La gente llega ahí a los 30 minutos, se lleva una colchoneta y a los 30 minutos están dormidos en una profundidad indescriptible. Otros realmente tienen viajes astrales, otros realmente tienen visiones, otros realmente se conectan con energías que antes no han tenido esa potencia de conexión gracias a que ese lugar trabajó como un potenciador o una máquina de amplificar esos sentidos. Realmente un lugar maravilloso que la gente no debería pasar por Capilla del Monte sin visitar ese lugar. Para los que están viendo este video y quieren llegar a la Arcadia, con el solo hecho de usar el Google Maps, el GPS, y ponen Arcadia con K en Plarios, automáticamente el GPS los va a llevar hacia el templo de la Arcadia y hasta todas estas construcciones que le estamos mencionando. Y si no, si llegan por Capilla del Monte, pueden preguntar dónde está la Posta del Silencio. 200 metros antes de la Posta del Silencio, yendo desde Capilla del Monte, van a encontrar un paredón azul o una tranquera, ingresan por la tranquera, van a encontrar otra casa amarilla o azul a tu izquierda, 50 metros más adelante ya está el templo y ya está dentro de lo que es la Arcadia. El camino famoso es el camino que une Capilla del Monte, el Camino Viejo, que va por el lago, Camino Viejo entre Capilla del Monte y San Marcos Sierra. Justito a 10 kilómetros de la ruta 38 está la tranquera de ingreso de la Arcadia. Así se llega. Muy bien. Mira, y bueno, va a ser un lugar de peregrinaje. Nosotros estuvimos ahí en 3 oportunidades. La primera activando era como estar ahí con juguete nuevo. Inmediatamente nos pusimos a cantar y a vibrar, es una cosa increíble ese lugar. Yo he estado 2 veces en Egipto, en la Cámara del Rey, pero nunca sentí lo que sentí estando en la Oca. O sea, las 2 veces que estuvimos activando muchas personas, vibrando en una frecuencia, que estuvimos haciendo una activación, en conjunto, yo no sentí lo que sucedió ahí la primera vez que puse un pie en la Oca. Es una cosa indescriptible. Lo que logras estar ahí es una cosa, tú dices, no puede ser esto. Es como estás contigo mismo, como que sí.
te escuchas a ti mismo, escuchas tu respiración, es impresionante, impresionante. Hace poquito realizamos las primeras operaciones para el primer helipuerto de Alcadia y bueno, mi primer helicóptero trajo los primeros interesados en conocer el lugar y estas personas casualmente venían de haber estado en Egipto, inclusive con un permiso muy especial, porque evidentemente eran personas que tenían la capacidad de poder hacer eso, y fueron a hacer un trabajo a las 6 de la mañana en la pirámide de Keops, ¿no? En Egipto. Y cuando yo le dije, olvídate, esto es 1000 veces la pirámide de Keops, se pensó que le estaba diciendo cualquier tontería, ¿no? Y me lo tuvo que reconocer cuando llegó ahí, me dijo, vengo de estar en la cámara del rey, en la pirámide de Keops, ahí en la planicie de Giza, en Egipto, y me dice, creo que te quedas corto. Creo que te quedas corto por las 1000 veces. Pero es verdad, o sea, estuvimos nosotros en una visita privada a las 3 de la mañana, las 2 veces estuvimos en visitas privadas, entonces cantábamos, movimos todo, toda esa maquinaria, pero así todo, yo personalmente yo no lo sentí como lo sentí con la OCA. Es una cosa indescriptible lo que sucede ahí. Hay que vivirlo, porque es un tema de sentir. Esto es un tema de sentir. Así que, bien. Y yo me imagino todo esto potenciado con personas que hagan sanación, por ejemplo, sonoterapia. En la OCA, esto va a ser una bomba. Me imagino. Su espiritualidad y la forma que quiera, en total privacidad, no hay absolutamente nadie que lo esté molestando. Cada grupo tendrá su tiempo para estar, porque bueno, ahora como te decía, estamos recibiendo un grupo de 130 personas, otros grupos más de 40, otros de 30, todo en el mes simplemente de septiembre, sin propaganda del lugar. Esto es un boca a boca que hemos hecho entre todos nosotros, a partir de los eventos que hemos desarrollado en la orden y algún que otro amigo como vos que nos ha hecho alguna nota por algún canal de YouTube o por prensa tradicional, pero algo muy subliminal, o sea, no más. Si hoy llegás a Capilla del Monte y preguntás en la Secretaría de Turismo dónde queda la Arcadia, no saben. Claro. Ni siquiera hemos hecho absolutamente ningún desarrollo como explotación turística, ¿no? O sea, creemos que todavía es el tiempo donde las personas que son llamadas son las que deberían llegar, y esas llegan sin necesidad de GPS. Así es. En forma muy natural se va a ir abriendo esto de una manera muy natural, porque el lugar, independiente que esté Arcadia, el lugar es una autoconvocación. O sea, es una autoconvocación llegar ahí. Así que bueno, como es autoconvocación, me llamaron de nuevo. Tengo que ir la próxima semana, así que ahí voy a aprovechar de ir a dar una vuelta a ese territorio y a ver los tejidos, cómo están, a pasar a la OCA también, y a ver a los amigos también del lugar. A comer un buen asado, unas buenas pizzas. También todas esas cosas buenas de allá. A buscar un terreno también para irnos a vivir ahí. ¿Quién te dice? Claro. ¿Quién te dice? Bueno, muchísimas gracias, César. Estuvimos 2 horas, se pasaron volando. Más adelante, como siempre, el espacio está abierto para ti, para